Bueno, me hice algunas anotaciones, yo generalmente no las hago, pero sobre este tema que nos convoca y que en reiteradas oportunidades nos ha llevado por el país y el mundo, incluso alguna vez. Yo digo, más que informar, que es lo que generalmente hacemos los periodistas a través del trabajo que desarrollamos en los medios, mi idea es hacer algún aporte en materia de interpretación de este tema que, como decía recién, nos convoca, de la violencia en el fútbol. Podemos llamarla de diversas maneras, pero en fin, para el que no me conoce, porque veo caras aquí que por primera vez me encuentro, yo en el año 98 publiqué mi primer libro y justamente tenía que ver con este tema. O sea, si en el 98 lo publiqué, cuando ya tenía 20 años de periodista, fue porque había una masa crítica de datos así inconexos que había ido desarrollando a lo largo de distintas investigaciones o notas en los medios donde yo trabajaba. En esa época estaba ingresando a Página 12 casualmente y al diario La Voz del Interior, donde fui corresponsal del diario de Córdoba de 10 años. Y bueno, llegué a la conclusión de que había mucho para desarrollar, escribir y contar, y sobre todo para hacer muchas entrevistas por fuera de lo que había yo desarrollado en los medios. Ese libro donde manda la patota, que tiene una bajada que dice Barras Bravas, Poder y Política, de algún modo está reactualizándose permanentemente, ya no por los personajes a los que yo menciono en el texto, sino a las situaciones que se dan. Y en ese raconto de nombres y de historias y de hechos, que reitero, en las situaciones y en las circunstancias, hoy le cambiamos el nombre y el apellido o la fecha y encontramos lo mismo. Gracias. Yo traté de relevar para venir a esta charla y explicarme y explicarnos de algún modo qué es lo que había sucedido en todos estos años. Ya van 13 que pasaron desde la publicación del libro. Y me di cuenta que este monstruo, del que alguna vez habló en una frase que lo definió bien Marcelo Parrilli, el abogado político y diputado de la ciudad, que escribió incluso un libro también sobre la barra brava de Boca, no sobre la actual, sino sobre aquella de Barrita y de los homicidios de abril del 94, él habla del monstruo que hemos engendrado y que no nos queda otra alternativa de convivir con él una vez que se engendró o matarlo. Bueno, ese monstruo que tiene varias caras, como la hidra de Lerna, o varias cabezas, yo diría que ha ido centrifugando de algún modo, me permito hacer esa figura o utilizar esta metáfora, ha ido centrifugando y chupando personajes que han interactuado a lo largo de todos estos años, yo diría casi como 40, por lo menos 4 décadas, para hablar de violencia en el fútbol institucionalizada, que se entienda. Algunos sitúan el tema de la institucionalización de la violencia en la dictadura, yo quizás lo llevaría un poco antes, el tema cuando el comisario Villar, que no sé si todavía tiene el nombre, pero la presidenta de la Nación se lo sacó, la Escuela de Policía Federal de ahí de la avenida Figueroa Alcorta, decía que cuando el comisario Villar convocó en el año 73-74, antes de que murieran en un atentado, a algunos barra bravas a la jefatura de la Policía Federal para hablar del tema de la violencia y de algún modo para convocarlos y que sirvieran de muro de contención a las organizaciones político-militares de la época, a las organizaciones como la JP, Montoneros, bueno, y otras de izquierda, estaba dando un paso hacia adelante en la búsqueda de ese vínculo que se ha robustecido muchísimo a lo largo de 4 décadas entre el Estado y estos grupos de tareas en realidad, porque, a ver, no tienen uniforme, pero son, de algún modo, tienen esa mecánica de salir a la calle y matar. No secuestran ni torturan, pero matan, que es más o menos lo mismo. Entonces decía que han empezado a interactuar a lo largo de esa
etapa que yo desarrollaría en 40 años, 4 décadas. Primero, los que estaban en el núcleo cerrado del fútbol, como podían ser los dirigentes, los jugadores y los técnicos. Yo noto que con el tiempo ese escenario se fue ampliando a los que interactúan en el fenómeno de la violencia en el fútbol y abarca ya en una segunda etapa, con más involucramiento de su parte, a jueces, policías, represores, porque estamos hablando ya de la etapa de la dictadura, década del 70, del 80. Después, si aquí me lo anoté, avanzamos a una tercera situación ya en democracia, con las instituciones recuperadas en los 80, del 83 en adelante, vamos a encontrar que el fenómeno de las barras se politiza de tal modo a partir de la relación que se empieza a aceitar aún más con los políticos, los funcionarios, los sindicalistas, los funcionarios en general. Y podríamos mencionar más de un caso, pero yo no los quiero aburrir sobre lo que he investigado o han investigado otros colegas en los últimos años mejor, porque yo no me dedico solamente a este tema, sino que también hago periodismo político, social. Pero esa situación que yo veo en los 80 de relacionar a la violencia en el fútbol, donde interactúan estos personajes, ampliando, como decía antes, ese espectro de dirigentes de fútbol, jugadores y técnicos, y llevándolo hacia afuera del fútbol, en los 90 esto tiene un salto de calidad todavía más masivo y que amplifica el fenómeno con la relación que adquieren estos personajes a través de los medios y con los medios. De qué modo empiezan a interactuar en este fenómeno también los periodistas. Yo diría que en un síntoma mayor de preocupación para nosotros por la problemática que estamos analizando, de qué modo también empiezan a participar los padres y los chicos que van a jugar al fútbol en las divisiones inferiores. Hace 5 años yo trabajé para una película que se llama Argentina y la fábrica de fútbol, donde investigamos de qué modo se relacionan padres, hijos, árbitros, dirigentes, intermediarios en el fútbol de las divisiones menores de AFA, donde se reproduce a escala, digamos, pero con jóvenes mucho más pequeños que ya están jugando en la octava, en la novena división de algún club. Se reproduce a escala ese comportamiento, esa situación violenta donde los padres están asusando a sus hijos para que vayan a un partido y vayan contra el físico del adversario, que no es otra persona que un chico de 8, 10, 12 años que tiene la edad de su hijo. Yo tuve un hijo que jugó en las divisiones inferiores de un club de primera división y veía eso, lo percibía, ya no se trataba de algo que leía o me contaban. Y veía como los padres, y esto se refleja en la película que les recomiendo que alguna vez si pueden la vean, que se proyectó por el canal Encuentro hace 2 años, que vean, que perciban que a partir de lo que yo definiría como la década en que entroncan los medios y la cuestión del fútbol y sus personajes violentos, yo creo que hay una masificación y, digamos, y una relación entre los barras o los líderes de estos grupos y los medios mucho más desarrollada.